En este próximo 2024, algunos trabajadores podrán percibir un aumento por el aumento del salario mínimo en México. Así que para platicar sobre todas las cuestiones que tenemos que conocer antes de que llegue este 1 de enero, nos reunimos con el contador Juan Roberto para que nos explique en este tema. Sí, mira, ¿quiénes son los encargados de fijar el salario mínimo? Hay una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que son la que fija cómo va a quedar el salario mínimo. Y hablando del salario mínimo, anteriormente teníamos 3 salarios mínimos diferentes que eran 3 zonas geográficas, A, B y C. Ahora nada más tenemos 2. Uno que viene siendo el salario mínimo de la zona fronteriza, que abarca 25 kilómetros de distancia con nuestra frontera norte. Y otro que es nuestro salario mínimo general, ¿sí? El salario mínimo de la zona libre, de la zona fronteriza, subió de 312,41 a 374,89. Y el salario mínimo general subió de 207,41 a 248,93 centavos, un incremento más o menos del 20%. Aquí es importante destacar una cosa, bueno y malo estos aumentos del salario mínimo. Bueno, porque los trabajadores que realmente tienen el salario mínimo se van a ver beneficiados con un mayor recurso que les va a llegar, su sueldo va a ser más alto, sus prestaciones como aguinaldo, vacaciones, primas, se van a calcular sobre un sueldo más alto, ¿sí? Malo, ¿por qué? Porque los que no tienen el salario mínimo, pues no se les va a incrementar posiblemente el 20%. Hay patrones que te incrementan lo que viene siendo el porcentaje de la inflación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que aquí, si bien los trabajadores salen beneficiados con este salario mínimo, y qué bueno, porque hace falta, aún así con el salario mínimo no se ajusta, porque la inflación oficial que nos da el gobierno es una, pero la inflación real vemos que se ha incrementado muchísimo y ni con estos incrementos del salario mínimo alcanza una familia a tener cierta calidad de vida, ¿verdad? Entonces, aquí malo, por ejemplo, para los patrones que tienen registrados a trabajadores con salario mínimo, ¿qué va a pasar? Se les va a incrementar las cuotas ante el Seguro Social, el SAR, el Infonavit, entonces tienen que pagar más. Y bueno, tienen que estar preparados los patrones para eso, ¿sí? Y aquí hay una cuestión también para los trabajadores que tienen salario mínimo. La ley del impuesto sobre la renta nos marca que no hay retención, sí les hacen cálculo del ISR, de retenciones por sueldos, pero no se les hace retención porque para los de salario mínimo no hay retención. La diferencia es que si una persona que no tiene salario mínimo con 1 peso o 2 pesos, 5 pesos más, sí se les hace retención y puede que gane menos que la de un salario mínimo. Bueno. Muy bien, entonces muy importante también recalcar la fecha en la que entraría en vigor y podrían ya comenzar a percibir en su pago de nómina semanal o quincenal este nuevo aumento para los trabajadores que sí se encuentran en el salario mínimo. Sí, mira, este salario mínimo va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2024. Pero muchos que hacen, bueno, en el Seguro Social sí inmediatamente desde el día 1 te lo modifican. Aquí hay que ver qué patrones tienen trabajadores con salario mínimo y qué patrones no tienen. Si es que tienen con salario mínimo, yo sí recomendaría que los dieran su modificación a partir del día 1. Hay otros patrones que ya no dan el salario mínimo realmente y analizan sobre todo lo que viene siendo el primer mes de enero, estudian cuáles son las prestaciones, si van a cambiar prestaciones, van a dar más o van a dar menos, ¿sí? Entonces, ahí normalmente están incrementando lo que la inflación oficial es. Si es de un 4%, pues muchos patrones normalmente dan el 5%, dependiendo. Los patrones hacen su análisis y es como, dependiendo la fecha en que modifican sus salarios en las nóminas. Y los van a ver reflejados a lo mejor en la primera semana de enero o en la primera quincena de enero o quizás hasta la primera quincena de febrero, de acuerdo a cómo considere cada patrón.
Pues entonces muchísimas gracias para estar atentos y poder también mantenernos bien informados ante este próximo cambio que podría generar algunas dudas en los empleados y de igual forma también en los empleadores en México. Con imágenes de Joshua Orzúa para CNT, Cintia Jiménez de León.